Y bien, pues seguimos, después de haber visto ya la Hermandad de la Veracruz, pues seguimos con la cofradía, la oficial de la Semana Santa de la ciudad de Motril, precisamente porque es la cofradía del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de los Dolores. Tenemos en esta tarde pues, una concurrida misa, desde luego, porque tenemos tanto a su hermano mayor como es David Correa. Muy buenas y bienvenidos. Buenas tardes. Ana Navarro, bienvenida también, miembro de la Junta de Gobierno. Y también tengo aquí a mi diestra, tengo pues a Jesús Posadas, que yo creo que la presentación, ¿qué presentación le hago a Jesús Posadas? Porque aparte de pregonero de este año que ha sido de la Semana Santa 2023, es una de las personas que nos puede también hablar perfectamente de la cofradía que nos lleva hoy, de la cofradía del Santo Sepulcro, ya que su bendito padre algunos años tuvo de hermano mayor en esta cofradía. Jesús. Sí, pero me puedes presentar como hermano del Santo Sepulcro, a mucha honra, y motrileño, que ya sabes que voy haciendo gala. Y tan motrileño que allá portaba a su Virgen de los Dolores, como viene siendo habitual. Como hace ya más de 30 años. Exactamente. Y tenemos también pues, uno de los cronistas también de la ciudad, que nos puede siempre pues, aportar datos históricos, como es nuestro querido amigo Domingo López Fernández. Domingo, bienvenido. Muy bueno. Pues yo creo que nos vamos a ir ya directamente a las puertas de la Iglesia Mayor de la Encarnación, de la antigua colegiata motrileña, para ver a una de las estampas más clásicas que tenemos en la Semana Santa, sin duda, que es la cofradía del Santo Sepulcro, que fueron también de las primeras cofradías que había en la ciudad. Y ya nos comentaba, incluso Domingo nos acaba de aportar un nuevo dato, antes de empezar el programa, Domingo, de este tipo de cofradía. Pues sí, porque el Santo Sepulcro siempre hemos tenido la constancia documental en prensa de que se funda en 1931, pero que sus estatutos son aprobados en el 35. Pero hace 3 años el corpus documental de nuestra Semana Santa está ahí latente y siempre van apareciendo datos nuevos. Y hace 3 años aparecieron unos estatutos en la curia granadina en los que una serie de motrileños ligados al comercio, es importante destacar, pues quisieron fundar una cofradía al Santo Sepulcro que iba a tener el nombre de La Caridad por la serie de labor asistencial que tenía. Se funda se redactan sus estatutos, que están en 24 artículos, y bueno, su aspecto principal es dar culto a la imagen del yacente y sacarlo en procesión el Viernes Santo, porque se hace constar en ellos que hasta ahora se viene haciendo, estamos hablando de 1816, se viene haciendo con el aporte de limosnas del pueblo y también del ayuntamiento, pero esto da lugar a que haya algunos años en los que no se puede celebrar por esta falta de recursos, y esta serie de motrileños ligados al comercio, en los que destaca sobre todo su primer actor, que es Cristóbal Plana, era un armador ligado a la pesca en Motril, y bueno, y sobre todo muchos catalanes, es decir, nombres catalanes como los Esteva, como los Moré, hay una serie, los que pretenden fundar esta cofradía del Santo Sepulcro. Y de hecho, pues siguen las mismas reglas, es decir, con la asistencia. Tenemos que tener en cuenta que las cofradías en esta época pues eran también, vamos a asemejarla a lo que es una compañía de seguros, es decir, la persona devota a una imagen también quería tener su asistencia en casos de necesidad, en casos de enfermedad, en casos de entierro, que le dedicaran sus misas. Y bueno, y este articulado pues desarrolla todos estos aspectos. También es importante destacar que los fundadores, los que redactan los estatutos, quieren realizar un culto digno a la imagen y dedicarle una estancia sagrada en la iglesia. En fin, entre otros muchos aspectos. Es muy importante destacar que estos antecedentes ya se remontan al siglo XIX. Pues eso es lo que te iba a puntualizar ahora. O sea, de lo que están ustedes viendo ahora mismo en sus pantallas, como dice Domingo, según desde este último apunte que se ha descubierto, desde el siglo XIX ya tenemos constancia de lo que es la cofradía del Santo Sepulcro. Pero bueno, como cofradía, porque la celebración del entierro de Cristo se remonta, sobre todo los primeros datos que aparecen en el siglo XVII ligados a la obra de Tomás Aquino y Mercado, donde se habla que en la iglesia mayor salen 2 procesiones el viernes, una de los nazarenos y otra a la tarde del encuentro de Cristo, que además tenía una determinada forma muy particular, porque desde la iglesia mayor partía
paso de la Virgen y se acercaba hasta la iglesia del Cerro para recoger la imagen del yacente y con ello ya regresar a la iglesia. Pues eso es verdad que sí hemos tenido datos, incluso hasta hace poco, incluso hasta antes de guerra, incluso después de guerra también. De hecho, creo que había unas puntualizaciones y creo que hay una fotografía de que se ve la Virgen de la Soledad que se utilizaba para la Virgen de los Dolores recién acabada la guerra, evidentemente. De hecho, la famosa fotografía Jesús del palio en el que se ve la Virgen de la Soledad en el palio de la Virgen de los Dolores. Correcto, es una foto histórica. Que es una fotografía también que es histórica, pero sí es cierto también que hay otra fotografía en la que sí se ve casi entrando dentro casi del santuario la Virgen de la Soledad con el palio. Claro. Y me imaginamos que esta para recoger al Señor yacente, me imagino. Recogiendo esa tradición de siglos, sí. Lo hemos tenido. David, ¿nos puedes comentar el tema? Lleva de escolta 2 romanos. Bueno, lleva varios. Lleva varios. Yo he visto que han ido para abrir la puerta, para tocar la puerta, para... Lleva un grupo de romanos que han querido acompañarnos. La verdad que siempre es algo que anhelamos en la cofradía, tener los romanos de vuelta, desde el principio, desde 31, 35, empezamos a salir con los romanos, la guardia romana. Y este año nos ha acompañado este grupo de personas. La verdad que ha sido muy espectacular, la gente no lo esperaba y ha sido muy llamativo. Van 2 romanos escoltando el sepulcro en referencia a los 2 romanos que estuvieron de guardia en el sepulcro, que luego son los que se quedan dormidos y anuncian la resurrección de Cristo cuando deciden decir que se habían quedado dormidos y no habían visto la resurrección. Entonces los 2 primeros romanos, que son los que escoltan la puerta del Santo Sepulcro. Jesús, me imagino que tú de romanos también nos podrás contar algo de aquellos años, me imagino. Más que nada porque lo has vivido, me imagino en tu... Pero además muy en primera persona, porque finales de los 70, principios de los 80, había una cuadrilla de romanos que escoltaban y que acompañaban al Santo Entierro en un número no menos de 40. Y todos se cambiaban o se ponían el uniforme de romano en la calle Enrique Montero número 7. Entonces ya lo está diciendo todo. Que era la casa de mis padres y allí formaban y su capitán, el que mandaba sobre ellos, no sé si lo recordaréis, Fernando Chinchilla, el que tenía el estanco en la calle Postigo de Bea. Y era quien los mandaba en la calle. Y allí mismo, en la calle Enrique Montero, era donde formaban, donde ensayaban los pasos y también donde, una vez finalizado la estación de penitencia, lo recuerdo como si fuera ayer, pues se le entregaba un billete de 500 pesetas, un cartón de tabaco y una botella de anís, y eran las personas más felices del mundo. Esos son los datos, ¿ves? Esos son los datos los que muchas veces nos remontamos cuando vemos aquellas fotografías de aquellos años. Es cierto que siempre también era pagado todos los trabajos que realizaban, pero ya no solo también la cuadrilla de romanos, como estamos diciendo, que incluso las propias cuadrillas de costaleros y portadores que había en aquellos momentos, había incluso contratos en los que se le era por un jarra vino, un arroba vino o pan, y era su contrato del pago que se le hacía. Correcto, había las primeras, no eran ni cuadrillas, que eran pues, sobre todo gente del campo, gente del puerto, que recibían lógicamente su contraprestación económica por ir llevando el trono sobre ruedas, que había que ir dirigiéndolo con un volante que tenían esa armadura, pues esas estructuras de paso que existían en aquellos entonces. Lo que sí es cierto es que si algo le enseñó a Motril, a los motrileños, a la cofradía del Santo Sepulcro, era que en el momento de empezar a enriquecer cualquier pieza de patrimonio, pero principalmente los titulares, no hubo tibuteos a la hora de elegir los mejores imagineros que teníamos en el panorama artístico en aquel momento de la imaginería, porque claro, si Sánchez Mesa, estamos hablando que era de lo mejorcito que teníamos, es que todavía es la pregunta, y esta sí me la hago yo, ¿qué capacidad hubo para ir en busca de un Antonio Illanes para hacer la Virgen de los Dolores para Motril? Realmente no me conozco la historia, conozco quienes encargaron la hechura de la Virgen al insigne escultor, que era en aquellos entonces Antonio Illanes, que junto a Castillo Lastrucci eran los que habían revolucionado el mundo profesional después de la guerra, pero desde luego sí que fueron valientes y tuvieron una mira de futuro, porque contaron para la hechura del Cristo, el que era insigne en la provincia de Granada, como era Domingo Sánchez Mesa, y en Sevilla desde luego pues con lo mejor que había también en aquellos entonces, que era don Antonio Illanes. Claro, es que aquí tenemos la fusión del barroco sevillano con el barroco granadino. Entonces, claro, sale lo que tenemos evidentemente un Viernes Santo en la ciudad de Motril.
Estrenos, que estrenábamos el techo de palio ya bordado. Además, quiero que David sea precisamente quien me lo explique, porque es que más motrileño tampoco es totalmente. La verdad que el techo de palio lo diseñó Álvaro Abril y lo ha ejecutado su taller, y la verdad que a mí me ha gustado muchísimo, a mí me ha sorprendido. De hecho, cuando yo le dije, bueno, cuando decidimos cómo lo vamos a tener tal, y cuando él me presenta el boceto, yo quedé alucinado porque no me lo esperaba así. O sea, no veía en mi mente, no estaba preparada para ver algo tan bonito. No me esperaba ese resultado. Y luego, de hecho, Álvaro, cuando llegó a montarlo, dijo, está como en la foto, está como en el boceto, y yo creo que ha sido un gran acierto poner el techo de palio. Efectivamente, ese techo de palio que van a ver ustedes, que es la que le va a dar ya cobijo a la Virgen de los Dolores, ese mismo que están viendo ustedes en su imagen, en el centro lleva una custodia del Santísimo Sacramento, pero esa custodia no es una custodia al uso, esa es la custodia que tenemos en la Iglesia Mayor Parroquial de la Encarnación, y que en el Corpus Christi es la que sale en procesión por las calles motrileñas. O sea, por eso yo que más motrileño no puede ser, porque tiene la custodia nuestra. Exacto, es una réplica que han hecho Manolo Álvarez del Albaicín, ha sido el que la ha realizado y ha sido donada por un familiar de la cofradía. Y la verdad que yo creo que resalta muchísimo dentro del palio, y así refuerza también nuestro carácter sacramental y nuestro carácter y nuestra unidad con la parroquia, con la que siempre pues estamos en consonancia, en la que estamos todos allí al unísono, y yo creo que ha quedado bastante bien. Pues sin duda, siempre, si algún adjetivo siempre se le ha podido poner a este cortejo, desde su cruz de guía hasta el último miembro de la banda, es el corte de elegancia y de seriedad que siempre ha llevado en la calle. Eso. Desde luego estamos asistiendo al entierro del Hijo de Dios, acompañado pues por su madre en sus 7 dolores, nunca mejor dicho. Entonces, pues dentro de lo que es ese hecho pasional, pues está muy inculcado dentro de la hermandad el carácter de seriedad que deben de llevar todos sus hermanos, tanto los que van de nazarenos como los que van de costaleros, en fin, todo el cortejo, porque estamos asistiendo, como decía, al hecho pasional de la muerte del Señor. Además, y como decía Domingo antes, si historia tiene el yacento o el santo entierro de Cristo en la ciudad, de hecho, claro, evidentemente incluso el cabildo de, corrígeme, porque yo aquí me puedo perder, porque yo que con Domingo, ¿sabes tú lo que pasa? Eso que como es el catedrático para nosotros de la historia nuestra, pues hay veces que teme uno meter la pata, pero incluso el cabildo de la casa consistorial, lo que era el consistorio, dentro de esas reuniones había partidas para el Santo Sepulcro. Hay algunas consignaciones en los libros de actas donde se habla, porque ya lo he dicho antes, la procesión del Santo Entierro se verificaba con las limosnas y con el aporte que daba pues la institución municipal de aquella época, los regidores. Por eso decía yo que si historia tiene el Santo Entierro, lo que están viendo ustedes ahora mismo también tiene historia, porque aparte de estrenar ese palio, también está estrenando ese fajín que le fue donado también en esta cuaresma, ¿no? en los cultos. Exacto, Juan Carlos Fernández, que vemos en la imagen. Que está en presidencia. Fue el que donó el fajín, que se impuso el sábado en los cultos de cuaresmales, y la verdad que no podemos estar más agradecidos, porque llevamos mucho tiempo, gracias a Abraham Ortega, que ha sido el que ha gestionado la donación del fajín, lleva mucho tiempo para que nos lo donaran, y por fin lo hemos conseguido, y ya la Virgen tiene su fajín de general, y creo que le queda muy bien el rojo a la Virgen en ese fajín. Y más siendo un fajín de general, ¿no? Eso también es un orgullo, ¿no, Jesús? Me imagino que estarás contento de ver, sobre todo a la Virgen de los Dolores. Desde luego, pues como portador suyo, como hermano de la cofradía, que se sigue incrementando de esta manera el rico patrimonio de la hermandad, pues siempre es motivo de satisfacción, y sobre todo pues cuando tiene el carácter tan significativo, como comentaba el hermano mayor, viniendo de donde viene y sobre todo gestionado por un ilustre también de nuestra hermandad como es Abraham. Pues lo que decía, si historia tiene el Santo Sepulcro, historia la Virgen de los Dolores, porque lo que hablábamos antes, Antonio Llanes, después de la guerra,
se le encarga precisamente una de las mejores obras, y es que si hablamos de Antonio Illanes podemos empezar a abrir el libro y no terminar, evidentemente, porque es uno de los imaginarios más significativos de aquello después de la guerra, junto con, como decía Jesús, junto con Castillo de Lustrucí, que revolucionan totalmente el panorama cofradiero en Sevilla, montando prácticamente a esos teatros sacros que se realizaban por personas, consiguieron subirlos a un paso y hacerlo, como se puede ver actualmente. Pero es cierto que la Virgen de los Dolores venía de antes. Cuando hablamos de la cofradía del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de los Dolores, tenemos que irnos directamente al Cardenal Belluga, evidentemente, porque es el que nos trae esa vocación a la ciudad y el que la fomenta, de tal forma que incluso se le llega a ser su capilla, que tenía su propia capilla en la iglesia de la Encarnación, en la antigua colegiata, y fue un gran benefactor en aquellos momentos de aquella vocación para la ciudad. De hecho, en breve, dentro de 7 años, tendremos el 300 aniversario de la fundación de la capilla, de las obras de la capilla durante 1730 hasta 1738, así que dentro de nada tendremos otro aniversario junto a todo lo que nos queda, puesto que tenemos actualmente estamos celebrando el 75 aniversario de la refundación de la cofradía tras la guerra civil, la reorganización. Además, celebramos el 75 aniversario de la hechura de la talla del Cristo yacente por Sánchez Mesas. Por eso fue por lo que tuvimos el Vía Crucis extraordinario, que gustó muchísimo dentro de la cofradía, dentro del ámbito cofrade. Porque estamos acostumbrados a ver al Señor también del Santo Sepulcro, pues dentro de su sepulcro, evidentemente. Momentos muy pocos, pues cuando son los cultos que sí se saca para verlo más de cerca, pero verlo tan de cerca en la calle, hemos tenido ocasión tan solo este año con ese Vía Crucis extraordinario. Y además en el 2027 celebramos el 65 aniversario de la talla de la Virgen, y en el 30 celebramos el aniversario de la capilla, en el 31 la primera, digamos, los estatutos actuales, y en el 35, en 2035, pues con suerte celebraremos el 100 aniversario de la fundación de la cofradía, que todos estamos expectantes porque llegue esta serie de efemérides que nos tendrán entretenidos en los próximos años. Normalmente cuando viene la efeméride es trabajo, sí. Lo sabes. Eso siempre va con la coletilla de atrás que siempre lleva una efeméride. Habría que reivindicar también el buen nombre de estas personas ligadas a la cofradía, también al nazareno, que en unos momentos difíciles de posguerra deciden fundar estas corporaciones penitenciales, que son las que han generado pues ese momento álgido de nuestra Semana Santa hoy día. Es decir, ellos fueron los fundadores, los que pusieron las bases y los que han perpetuado y han engrandecido el patrimonio artístico de las cofradías y de la iglesia, con imágenes de talla de escultores de posguerra, pero que realmente le dan pues un ámbito de fe y devoción a toda persona que pueda entrar en la iglesia mayor y contemplar la belleza plástica y devocional de estas imágenes que son santo y seña de Motril en su Semana Santa. Hombre, sin duda, sí, es verdad. Además, ya he comentado mucho, se habló aquí encima de la mesa, comentando la cofradía de nuestro Padre Nazareno, a Laureano Rodríguez Bardero, que es una persona que quizás se le deba muchísimo, porque de hecho Luigi lo comentó aquí, se pone, Cecilio Arca fue una persona que en el trajín de la Semana Santa de los 80, se pone, en los años 40 también fue una de las personas para reorganizar toda la Semana Santa. Creo que hay que reivindicar el buen nombre. Yo llevaba una página en El Faro que era Recuerdo del Motril, que fue donde se le daban una especie de homenaje a personajes ligados a los distintos ámbitos de la ciudad, cultural, económico. Y Laureano fue uno de ellos, porque hay que tener en cuenta que sobre todo en los años 40, él como articulista del Faro comienza a animar a la gente a que hay que fundar cofradías, cómo es una cofradía en la calle, cómo se practican los cultos, y ese es realmente el artífice de la refundación de las cofradías en el año 47, las dos primeras. Si pueden ver ustedes el fajín, evidentemente es entre la calle de la Candelería, pueden ver ustedes esos bordados, siempre diré que son los bordados más antiguos que posee la ciudad. Si el Valle es en Sevilla, en Motril son los bordados que permanecieron o digamos que sobrevivieron a la Guerra Civil Española, y esos eran los antiguos bordados de saya que tenía la antigua Dolorosa que salía en la ciudad. Y a lo que añadía Domingo, pues lógicamente también nombre muy propio en esta hermandad,
que también algunos hemos conocido, como era Paco Blasco, que actualmente reside en Granada. Este año, pues, bueno, por diferentes circunstancias no ha podido acudir como lo hace habitualmente. Y quién no se va a acordar de Paco Ortega, de su hermana Leti, de Pepe Gallego, y de tu padre que descanse, evidentemente, hombre, Paco. Y de mi padre, por Dios, si no hablas del sepulcro, también hablas de... Por eso siempre he dicho que las cofradías siempre han estado ligadas también a unos apellidos, porque si de algo te vas dando cuenta conforme vas avanzando, porque lo importante son los titulares, son la imagen, evidentemente, porque son las que van a perdurar. Pero quien hace realmente las cofradías son las personas. Y en este caso las familias, como lo hicieron. Porque no hay que quitarle ningún mérito que en aquello, después de una guerra, cuando una España está totalmente devastada, en ruinas, y que tuvieran esas ganas, y divididas, y que fuesen capaces de seguir sacando una Semana Santa, digamos, de sus propias cenizas, porque es que nunca mejor dicho, era resurgir de sus propias cenizas, porque es que el patrimonio fue quemado todo prácticamente, tanto en imaginería como en todo lo artístico que se refiere, en iglesias, que incluso templos devastados y en ruinas, ¿no? Aquello fue un gran trabajo. Es que yo me pongo a imaginar hoy con lo que cuesta sacar una cofradía a la calle y ya nos quejamos. ¿Qué no pasaría por la cabeza de aquellos hombres, no? Un gran esfuerzo económico para, pues bueno, adquirir los primeros hábitos. Yo recuerdo que en la crónica aparecen pues la venta de loterías, es decir, se la ingeniaron para intentar recuperar un patrimonio perdido, pero que era básico para poner en la calle estas primeras imágenes, ¿no? Entonces el esfuerzo económico fue bastante grande por parte de estas personas refundadoras, en este caso de la Cofradía del Santo Entierro. Corrigiendo lo que dice Domingo, a modo de anécdota, no diremos los nombres, pero esta urna y los 4 faroles fueron pagados por 2 hermanos del Santo Sepulcro. ¿2 hermanos? Fue pagado por 2 hermanos. Pues bueno, benditos hermanos, porque tenemos el mejor sepulcro que hay en la provincia. El sepulcro, dicho por muchísima gente, fue hecho a conciencia. Y fue puesto el dinero a cambio de ir devolviéndole poquito a poco, acorde como pudiera la cofradía, el pago de lo que había costado tanto la urna como los faroles. Quiero recordar que era un poquito más de 600.000 pesetas lo que costó. Y la casualidad que ese año tocó el reintegro de la cofradía. Ahí va. Y el 54, y se le pudo devolver a esos 2 hermanos el dinero con los reintegros que no cobraba la gente o de los décimos que se quedó la hermandad. Ahí vemos la corporación municipal, que como es muy interesante. La corporación municipal acompañando al Santo Sepulcro, porque no hay que olvidar que son los hermanos honorarios, la Casa Consistorial, el excelentísimo Ayuntamiento de Motril, son los hermanos honorarios de la Cofradía del Santo Sepulcro. Pues curiosa anécdota, porque la urna es una de las urnas que... Pues las urnas con la urna tienes que tener mucho cuidado a la hora de diseñar una urna, y puede que lo sepas, porque es que normalmente un yacente lleva tomado ya difícil verlo, pero la nuestra se diseñó de tal forma que por donde vaya se ve perfectamente el Cristo yacente. Porque fue diseñada también por otro motrileño. Si es que lo que yo digo, si es que claro, estamos viendo cosas, además hemos estado, sobre todo en esta semana que estamos comentando todo el arte y todo lo que podemos conseguir de Motril, porque es verdad, somos muy Motril. Los que somos de Motril somos Motril y hay que apostar por lo mismo. Solicitando ya la venia está el padre Daniel, el rector del santuario de Nuestra Señora de la Cabeza Coronada, y junto con el vicepresidente de la agrupación, David Lozano. También vamos al presidente de la autoridad portuaria, Pepe García Fuentes, que son los que están pues acogiendo esa solicitud de venia para pasar por la carrera oficial. Muy concurrido el público también, sigue siendo la nota predominante, ¿no? Bueno, a lo largo de toda la semana. Me ha parecido ver a Mercedes Lorenzo. Mercedes Lorenzo y Carmita. La verdad que Ana lo puede... Mercedes Lorenzo, a la cual le envío un abrazo. Pude hablar con ella hace un poco porque son de las personas que se echan de menos. Se echan de menos cuando estás en una comida de hermandad para sacar beneficio para algo de una cofradía, como fue el tema hace poco para lo del santuario que se va. Sí. Y son personas que echas de menos porque siempre ha sido tan trabajadora por las cofradías. Y claro, si hablas de Mercedes Lorenzo tienes que hablar de la Virgen de la Cabeza y del Santo Sepulcro.
Pues son personas que han trabajado. Unidas a las cofradías. Evidentemente, pues me da mucha alegría de verla Salía también Carmita Martín. y Carmita también, que también va ligada a lo mismo. Lo mismo que hablo de Mercedes, tengo que hablar de Carmita. O sea, hablamos de Virgen de la Cabeza y Santo Sepulcro, que son personas que también han estado ahí, han trabajado y también pues, han dejado parte de su legado y de su tiempo también para los motrileños para que lo podamos disfrutar. La verdad que el esfuerzo que han hecho, pues, yo desde que recuerdo, pues, puedo citar a Paco Lasco, a Paco Posada, a Jacinto, a María Carmen Artillo, a Mercedes Lorenzo, a Carmita, a Emma Antúnez, han sido, digamos, han dado su vida por el sepulcro. Sí. Han dado por el sepulcro y por la Claro, cofradía. evidentemente. La verdad que... O sea, que claro, si hablamos también de María Carmen Artillo, en este caso que la han nombrado, si es que también en la etapa que le costó que estuvo Masmi, pues también aportó su trabajo, aportó sus cosas, y yo creo que todos siempre han ido a una por el bien de su cofradía. Sí, la verdad es que nosotros pues estamos muy orgullosos de nuestra historia y la verdad que estamos contentos de donde hemos llegado. Tenemos un magnífico patrimonio, como podemos estar viendo en las imágenes, heredado de nuestros mayores. Hay que estar eternamente agradecidos a todas estas personas que hicieron su esfuerzo por poder conseguir los titulares, por poder conseguir estos magníficos tronos y por todos los que han aportado ese trabajo que la verdad ahora que me pilla a mí más de, digamos, como responsable, es complicado llegar a tiempo, son muchas horas, muchos días, muchas noches trabajando para poder lucir así de bellos estos tronos. Ahí podemos estar viendo en la carrera oficial, lo que estábamos contando, Jesús, por todas las, es que se ve tanto, si lo ves por vertical o horizontal, por todo, prácticamente de todas las formas que quieras verlo, puedes verlo, porque ahora mismo lo estás viendo justamente el Señor como va tumbado desde sus pies ya sangrientos en el sepulcro. Si te vas a un lateral lo puedes ver diferente, en otro lo ves también diferente, pero como tiene también vencida un poquito también la cabeza hacia el lado derecho. Sí, desde cualquier ángulo es muy perceptible de ver. Tiene bueno, pues altura, parece que hecha a medida, para que desde 10 metros lo puedas contemplar desde donde te encuentres en toda su plenitud. Y es difícil porque es una iconografía, al estar totalmente tumbada, muy difícil de poder observarse. Y hay otras capitales en las que desde luego cuesta mucho poder observarlo. Me falta en Málaga, por ejemplo, que es totalmente también dramático y tétrico, como va el Santo Sepulcro, lo alto totalmente de una losa prácticamente, y lo bonito que es, porque hay que reconocer que es precioso, pero no llega a apreciar al yacente de la imagen. En cambio, fue con las medidas perfectas para que pudiésemos ver al Señor dentro de su Santo Sepulcro, en ese sepulcro de plata, que es el que Motril ha sabido rendirle al Señor yacente, pues en su Viernes Santo. ¿Cuántos costaleros portaba el Santo Sepulcro? Completo unos 55, 57 costaleros. Lo que pasa es que el trono es muy pesado. Hay que reconocer que los tronos pesan mucho. Yo solamente llevo una vez a la Virgen de los Dolores, la extraordinaria, pero cuando hacemos el traslado de ida y el traslado de vuelta que si me meto, sé que pesan los tronos y ayer 2 o 3 veces que pude acercarme a ambos tronos le di las gracias porque es mucho esfuerzo, Jesús lo puede confirmar, el que se hace por llevar esos tronos. Es que Jesús, antes de empezar el programa comentábamos del peso, evidentemente. Yo le decía lo que yo he portado, que ha sido el Santo Sepulcro. Hombre, yo porté también 2 años la Virgen de los Dolores, pero tenía flequillo por aquel entonces. Pero es verdad que lo que dice Jesús es que en la Virgen de los Dolores, también a partir del peso, debes de ir venciendo y jugando con el movimiento del palio. Por la altura del palio, los 12 varales, pues lógicamente con esa altura de cerca de 2 metros y pico, pues también es más, un poquito más complejo de portarlo. Y también en el Santo Sepulcro el peso está como más repartido uniformemente. En el paso de palio pues cae mucho peso, como es lógico, por la candelería. Claro. Entonces, claro, todo eso repercute en lo que es la cabeza porque no es lo mismo el peso de la candelería que el pollero que lleva la Virgen, que es bastante más liviano. Tienen incluso los faroles de atrás, son 2 faroles que, claro, todavía la candelería sigue con el peso todavía superior a lo que lleva la parte trasera. Y una candelería que hay que reconocerla también con las aportaciones principalmente de sus hermanos, de devotos de la Virgen,
que es una auténtica maravilla. Es uno de los tesoros que tenemos en la ciudad, en Candelaria, porque para mí es la mejor ya. Sí, porque esto fue, sí, Manmin, fue en el mandato de Manmin cuando se estuvo haciendo toda esta, que además se hicieron aportaciones, se hicieron comidas, se hicieron, vamos, lo que habitualmente tenemos que hacer los cofrades, inventando la forma para poder sacar esta cosa tan bonita. Una petalada también a la Virgen de los Dolores, con pétalos rojos. La segunda que recibíamos. En el trayecto, ¿no? Recibimos otra en la calle Zapatero, saliendo de la Plaza San Agustín, en la calle Zapatero, y esta por tribuna, que esta fue la segunda que recibíamos, que nos lo puede comentar David o Ana, que creo que era por parte de los niños de la Priostía, ¿no? Exactamente, ellos mismos fueron los que pidieron realizar esa petalada y organizaron el momento. Sí, y los que han estado recaudando. Eso es importante. Lo más importante, que son los que se han movido para buscar el aporte económico para realizarla. Pues bueno, eso es bueno, el decir que es un grupo joven, ¿no? O gente que hay dentro de la cofradía, que siguen trabajando, que como ya hemos dicho, que vamos a quitar la coletilla, es el futuro, no, mire usted, es el presente y serán el futuro. Son el presente y serán el futuro, evidentemente. Sí, la verdad que el grupo joven, el grupo de Priostía, ha colaborado al máximo y estamos muy agradecidos porque sin su ayuda no hubiéramos lucido también como hemos lucido las noches que nos hemos pasado en vela, montando, limpiando. Tienen mérito estos chicos y estas chicas. ¿Cómo es posible que Álvaro Abril, qué artista, es que es un artista, es que ya está, gracias a Dios, cómo ha cogido los bordados que posee, ya no Tasalla, sino incluso me imagino que habrá visto parte de la Juá de la Virgen para que haga totalmente juego en el siglo XXI, le vuelva a hacer juego el palio a ese estilo de bordado. Desde luego, eso tienes que tener un don, tienes que tener una mente privilegiada como es la de Álvaro para poder hacer este tipo de cosas, y después pues la decisión tan acertada de la Junta de Gobierno de contar con un profesional como es Álvaro para rodearte de gente que sepa más que tú para poder llevar a cabo lógicamente estos proyectos que al final son los que hacen bueno a la hermandad. Claro, es que ahora mismo estás viendo el conjunto del frontal del palio de cajón, el único que hay en la ciudad. Palio de cajón, claro, estás viendo como el juego tanto de la saya y miras arriba y prácticamente estamos hablando de siglos diferentes, pero lo estamos viendo en el año 2023 actualmente, que ha sabido hacer ese juego para que entre dentro de toda esa estética que tiene el paso de palio de la Virgen de los Dolores. Diseñando y todo es un genio, porque solamente se le dijo 3 nociones, que era una ceneza, unas 4 esquinas y el centro. Eso fue lo que se le dijo, lo que se le pidió, y no ha devuelto esto, que yo creo que el diseño creo que más acertado no ha podido ser. Sí. El esono floral de quien corre a cargo de Pepe Calvente. Pepe Calvente es el que realiza. Pues mira, Pepe Calvente, el mismo que nos ha cedido gentilmente ese centro, que nos ha acompañado, pues nos está acompañando toda la Semana Santa. O sea, que hablar de Pepe también es generosidad a la hora de las hermandades y las cofradías. Pues ha arreglado varios tronos, pero cómo sabe también darle a cada uno su personalidad. Sí. Él sabe perfectamente qué flores tiene que poner, los momentos tenemos que estar muy agradecidos porque tardamos un poquito más en adornar los pasos. Y él se quedó hasta las 4 de la mañana el Jueves Santo con nosotros poniendo flores, a cualquier detalle que se le pedía respondía perfectamente. La verdad que estamos muy agradecidos. Pues ya que cambian las cosas, porque esto a principios de los 80 yo recuerdo estar en el cuartillo de la hermandad, donde está detrás de... Sí. Jesús, ¿sabes lo peor? Que siguen los pinchos de los claveles allí puestos todavía. Pues ya creo que tenemos ya, los pinchos tienen ya tantos años como yo, 40 años. Pues ya sabía por dónde iba. Sí, siguen los pinchos guardados por si algún día volvemos a los claveles, tenemos los pinchos localizados, los pinchos de Pepe Gallego están allí todavía guardados. Pues era lo que iba a contar. Pues cuéntalo, que lo conozcamos los motrileños, los espectadores. No, antiguamente pues, lo que eran las ánforas se hacían la noche de antes, el Jueves Santo, ahí comandados por Carmita, por Leticia Ortega y sobre todo Pepe Gallego, y era hasta las 3, las 4 de la mañana pinchando los claveles con esos famosos pinchos que comentaba David, y que después pues majestuosamente y al milímetro colocaba Pepe Gallego para que la ánfora quedara totalmente perfecta, ¿no? Y al hablar de los hornos florales, me venía a la cabeza de cuando estábamos haciendo aquello en el famoso cuartillo. Ese cuartillo
Eso sí es verdad que es historia de una cofradía, sin duda alguna. Si ayer hablábamos de Antonio Olvera con la cofradía del Nazareno, tenemos que hablar de Paco Ortega con la cofradía del Santo Sepulcro, porque fueron de los priostes que supieron que, yo siempre lo he dicho, se adelantaron muchísimos años al tiempo actual, porque ellos ya tenían en sus cabezas sus cofradías como la querían. Si Antonio Olvera sabía lo que quería en la Virgen de la Esperanza y en Nazareno, Paco Ortega quizás sea responsable de lo que hoy vemos también en la calle, parte de responsabilidad de cómo quería el cortejo del Santo Sepulcro, porque también supo atender desde su priostía, evidentemente, que tenía la hermandad, pues darle, digamos, exactamente, darle lo que hoy estamos viendo precisamente en la calle. Son personajes que, como digo yo, adelantados totalmente a su tiempo, siempre lo he dicho. Era una persona con mucha personalidad, Paco Ortega, de un carácter fuerte, pero tenía la virtud, como tú dices, estaba un poquito adelantado en su época, y también tenía otra cualidad, que era que sabía escuchar mucho. Sabía escuchar mucho. Ese es el don del Es una gran cualidad. Y claro, cuando mi hermano, por cuestiones de estudio, estaba en Sevilla, pues no es porque sea mi hermano, lógicamente, pero también tiene esa cualidad de poder dibujar, de poder diseñar. Y cuando estaban haciendo el diseño del Santo Sepulcro, Paco Ortega supo escucharlo y captar también todas esas sensibilidades. Y había una diferencia de edad entre uno y otro, pero fue paciente también Paco Ortega, y en fin, ahí está la realidad que hoy en día podemos ver. Por eso digo que era un conjunto en aquellas épocas que yo siempre pienso, si estuviera en esta época Antonio Olvera o un Paco Ortega, madre mía. Pues claro, evidentemente ya lo estamos viendo, pero es que en aquellos años era también una lucha constante, porque estamos hablando, ya vamos a hablar un poquito más adentrado en el tema de la Iglesia. El Concilio Vaticano II confundió a muchos sacerdotes a la hora de los cultos públicos, porque es verdad que se confundieron bastante, y era muy difícil también luchar contra Viento y María, ¿no?, en aquella época. Y ellos supieron estar a la altura y darle, pues, la dignidad que se merecían nuestros cortejos en la ciudad, porque recordamos que eran tres. Era Nazareno, era Santo Sepulcro y Virgen de la Soledad. Correcto. Sí, la verdad que nosotros en la Iglesia Mayor tuvimos suerte, porque don José Delgado siempre escuchó las cofradías, era una persona muy cercana, una persona muy agradable, muy simpática, y la verdad que con las cofradías siempre apostó por ella. Quizás también adelantado lo que hoy estamos viendo en Motril, con todos los sacerdotes tan cofrades que tenemos. La verdad que con don José Delgado nunca tuvimos ningún problema, o al menos. Don José Delgado se implicó mucho en la vida de la hermandad, y los acompañaba a los hermanos a tomarse una cerveza, una comida, y estaba con ellos haciendo auténtica convivencia. Incluso el que hubo antes, don Miguel, con la personalidad tan fuerte, ese fue el que me dio a mí la comunión, don Miguel. Nos dio la comunión. Nos dio la comunión, entonces. Nos dio la comunión. También tenía un carácter bastante fuerte, pero también fue muy cercano y supo captar esa realidad de la religiosidad popular que en fin, tan buenos frutos ha dado en Motril. Sí, es lo que estábamos hablando, hemos tenido también mucha suerte, incluso en la actualidad, no he parado de decirlo, que hay un gran porcentaje de sacerdotes que saben lo que es una cofradía, que son cofrades, incluso algunos han salido de propias cofradías, digámoslo así, han salido con la vocación para el seminario. Entonces, eso es una gran suerte, ¿no? Porque no olvidemos que al fin y al cabo volvemos a lo que llevamos repitiéndolo toda la semana, y a lo mejor sería un poco cansado, pero la tarea, la labor de la cofradía, que son estas manifestaciones públicas de fe para abrir el Evangelio de par en par y enseñárselo al pueblo, porque eso es lo que hacemos cada Semana Santa, pues evidentemente eso también tiene, en parte, va en repercusión de nuestra Santa Madre Iglesia, ¿no? Seamos así, porque congregar lo que se congrega alrededor de los tronos, alrededor de la imagen, al fin y al cabo siempre es mostrando el Evangelio. ¿Bien? Somos asociaciones que dependemos, lógicamente, de la diócesis. Hay que seguir trabajando, hay que intentar, pues, que todos los cofrades, todos los miembros que nos acompañan, participemos más en la vida religiosa, en la vida de la Iglesia. Al menos estamos unidos a la Iglesia, al menos pues ese Padre Nuestro, esa Ave María que rezamos al salir, pues bueno, pues es algo, es un germen, está allí, y con este discurrir de los pasos, pues estamos acercando el mensaje de Jesús. Jesús muere en la cruz por nuestra salvación, y mañana domingo resucitará para darnos la vida. Estamos anunciando eso, y es dejarlo plasmado en nuestra historia, dejarlo plasmado en nuestras calles.
La verdad que claro, cuando ya se encuentra tanto Santo Sepulcro como la Virgen de los Dolores, pues ya se van, siempre los clásicos se van para la iglesia de la Encarnación en ese encierro. Y hombre, verdaderamente aquí es cuando ya se empieza David diciendo, bueno, cuando esto ya va llegando este momento, estamos casi tomándonos la uva del año, porque los cofranos tomamos la uva cuando cerramos las puertas de la iglesia para los siguientes años. Es como si fuera la uva de Nochevieja, porque ya estamos pensando en el año siguiente. Lo decía en mi pregón, y digo, me dirijo a ti, cofrade, que ya el domingo de resurrección estás pensando en la Semana Santa del próximo año. Así es. Bueno, Jesús, vamos a aprovechar porque bueno, yo una estampa también un poquito diferente este año. Exacto. Porque siempre subíamos en paralelo los dos tronos y este año lo estoy viendo por primera vez, porque claro, evidentemente iba debajo del trono de la Virgen. Y vamos, me está gustando también mucho la estampa de cómo va acompañando la Virgen detrás del Señor. Este año, bueno, pues la configuración, la dimensión, pero no. Pero tranquilo, David, la elegancia no se ha perdido. No. La elegancia no se ha perdido. Ahí está. Ese paso señorial impresiona cuando ya está en el epílogo y la gente, los costaleros y portadores van ya agotados por el tremendo peso y mira ahí. Bueno, vamos a aprovechar a Jesús que está aquí, que ha sido el pregonero de la Semana Santa 2023. Porque bueno, yo ya para el programa Mirador Pellamador, yo sé que ya gracias a Dios necesito nuestras declaraciones, pero para los motrileños en esta Semana Santa. Bueno, fue una noche en lo personal pues bastante alegre para mí, volver a mi tierra, poder hablar de la Semana Santa, poder demostrar mi motrileñismo como el que más allí presente. Y bueno, pues la verdad es que con la responsabilidad que tiene ser pregonero en tu ciudad, pues puse toda la carne del asador para intentar hablar lo mejor que me dio mi mente de nuestra Semana Santa, de nuestras hermandades. Y la verdad es que, como digo, un día muy feliz para mí de volver, de poder subirme a ese atril, de contar con un magnífico alto que organizó la agrupación. Lo comentábamos anteriormente también, la banda de Ítrabo me sorprendió muy gratamente con las 3 marchas. Y luego, hombre, 2 aspectos: contar por primera vez con la presencia del arzobispo recién tomada posesión de su archidiócesis, pues creo que fue bastante importante, ya no para mí. Y cercano, y muy cercano, porque fue la primera vez que atendía incluso a los medios de comunicación, el arzobispo. Ten en cuenta que eres periodista también. Sí, de la conferencia episcopal, por eso. Y contar pues bueno con la segunda autoridad en Andalucía, como fue don Jesús Aguirre, aquí en Motril, para tener yo el honor de que me presentara. Pues quieras que no, también puso un poco a Motril en el centro de Andalucía. No, esa tarde-noche no era Sevilla el centro, sin duda era Motril. La verdad que el pregón fue magnífico, yo se lo comenté a Jesús. A mí me gustó desde principio a fin y aprendí un montón, de comunicación. La verdad que a mí me impactó, yo salí, es como el pregón de Jesús fue como el palio. Sí. Fue algo apoteósico verlo y sentirlo. La verdad que, hombre, cuando se dijo lo de Jesús, cuando se dio el nombramiento, pues claro, los moteños decíamos Jesús Posada, mucha gente nos decía, Jesús Posada, digo, si tú no conoces a Jesús Posada o no conoces Posada, no eres motrileño, ni está en el mundo cofrade. También por familiar, es que, claro, los años 70, 80, 90, es que mi padre se pateó todo Motril, después puso inyecciones a... Claro, evidentemente, a Motril entero. A más de uno de aquí presentes, por cierto. Claro, y más de uno veíamos a Paco y echábamos a correr, y veíamos a las madres con la alpargata en la mano, niño, ven aquí que tienes que ponerte la inyección. Escuchaba el sonido de la vieja y claro, la gente se escondía. Sí, de hecho yo una vez me escapé de la casa de Jesús. Mira, yo recuerdo una vez, bueno, no vino al caso, ¿no?, pero de tu padre, pero claro, es que yo como le tenía tanto cariño, tanto respeto, porque era de esas personas que te gustaba estar con él, pero siempre manteniendo ese respeto y esa cordialidad que tenía Paco. Yo recuerdo una vez que mi hermano, uno de mis hermanos, era escucharlo
Mira, y bajaba por la calle para abajo y claro, tu padre ya, porque tenían que prepararla, antes se tenían que prepararla o servirla, o sea que no es como ahora que es más fácil, no. Bueno, tuvimos que salir corriendo y su padre con la jeringa en la mano, ¿cómo lo pille? Porque no había forma de pillar al niño. Son personas entrañables, evidentemente, que han formado parte de la historia lantomotrileña por su profesión, pero también por su argos cofrade, en su mundo cofrade, que también supieron trabajar y estar totalmente a la altura para tener y recibir lo que tenemos. Ya por cuestiones laborales, pues evidente que hay gente que ya no me relaciona tanto, porque claro, ya son 30 años lo que lleva uno fuera de Motril. La de Santo Sepulcro hace su entrada para decir que comienza la cofradía a ir pensando ya en el año que viene, como estábamos comentando. Curiosa imagen, Cardenal Belluga, la Virgen de los Dolores. Ahí tenemos verdaderamente realmente un diálogo histórico sobre todo. La verdad que el entierro lo vi, el cuento lo vi desde el fondo. Ana, que estaba más cerquita de la Virgen, no lo puede contar mejor la experiencia. Bueno, sí, que iban vestidas de mantilla, ¿cierto? Hemos visto que ibas en el cuerpo de camarera. Fue impresionante en el momento en que se juntaron las dos imágenes, pues nos quedamos así como... Claro. Y como decía Jesús, o sea, siempre es verdad que ha sido un paralelo, ¿no? Pero es que no ha perdido un ápice de nada, o sea, va totalmente con la misma corte elegancia, con cómo la gente ha estado guardando silencio. Silencio, yo cuando estábamos subiendo el Cristo empezaron a aplaudir, yo aplaudí, aunque me regañe José Santiago, Bueno, pero esa emoción de subir el sepulcro con lo que pesa, hay que aplaudir, te sale el aplauso del alma. Sí, hay gente que... Porque muchas veces decimos que, claro, en un santo sepulcro no se puede aplaudir, evidentemente, va, Cristo muerto, una cofradía. Normalmente los sepulcros son silentes, son cofradías de silencio, precisamente por el día en el que sale. Pero claro, luego lo pasa lo que le pasa. Somos andaluces, encima motrileños. Y nos expresamos a veces, en vez de retenerlo, que muchas veces deberíamos hacerlo, pues espontáneamente pues sacamos el aplauso porque es como mejor le podemos dar el tributo al Señor, ¿no? En ese momento. Por ese momento no estamos pensando en el costalero, estamos pensando que el Señor ya ha subido. Sí. El Señor ya ha subido. Yo digo siempre, la Semana Santa, para mí acaba cuando los tronos vuelven a la casa de hermandad, pues cuando volvemos a hacer otra vez la maniobra de bajada y nos encerramos en la casa de hermandad cuando acabó el Viernes Santo. Además es significativo que la entrada de la Virgen se hace sin ninguna parada, es decir, sube la escalinata y no hace descansar a los no descansa, pero Jesús, ¿no? Yo creo que no va todo de tirón. Yo creo que incluso es mejor, ¿no? Que parar. Sí, porque una vez que esté arriba ya, bueno, aparte de que, si os fijáis, desde que subimos la escalera no se nos acompaña con ninguna marcha hasta que llega el himno nacional, con lo cual ya que ha subido y además que estamos, pasamos los más altos a la parte trasera y los que son un poquito más bajos a la parte delantera, volver a cambiar sería deslucirlo, con lo cual una vez que ha arrancado para recogerse, es mejor no parar y entrar. Y volvemos a decir lo mismo, si antes veíamos entrar el paso de Veracruz de frente a la iglesia, también lo hacen las hermandades, pero normalmente las imágenes de silencio lo hacen así. Hay veces que el público pregunta por qué una pesada de frente. Yo siempre decía, bueno, yo cuando entro a mi casa no entro de espalda, evidentemente, entro de frente. Bellísimas imágenes. Bellísimas. Hay que agradecer a cámaras, pues las imágenes son... La verdad que nuestras cámaras este año están sacando unas tomas preciosas, bueno, preciosas, pero es que también lo tienen muy fácil, porque tienen motriz de marco, ¿te parece poco? Entonces lo tienen muy fácil. Aunque el gran estreno de este año ha sido el techo de palio, también hemos tenido otros pequeños estrenos, y algunas donaciones. Hemos tenido las varas del palio de respeto. Sí. Teníamos las varas primigenias, que yo creo que serían allá por los años 40 y tantos, junto con aquellos faroles que se hicieron en Puerto Abuelo, ahí en mitad de la calle Cruz de Concha, si me contaba mi abuelo cuando se hicieron esos faroles de purpurina, que llevaba el sepulcro en su tiempo, porque yo creo que ya con la imagen, con haber realizado la talla del yacente se quedaron un poquillo ya canino, tuvieron que hacerlo de forma artesanal. Artesanal, exactamente. Sí, y ese palio de respeto, pues han cambiado las varas, la tela, que quizás era junto con
Colaborador de la Virgen, de las cosas más antiguas que sigue saliendo en la cofradía, pues hemos cambiado la vara de respeto y bastante bien. La verdad que hay que engrandecer también la sección de Cristo. Es difícil hacer un estreno del Cristo, puesto que el estreno está más que completo. Sí. Y luego algunos, como si está bien, ¿para qué tocarlo? Eso es así. Si está bien, ¿para qué tocarlo? Sí. Y es uno de los mejores tesoros que tenemos en la ciudad. El sepulcro de plata del Cristo yacente. Y luego algunas donaciones que ha recibido la Virgen de los Dolores llevaba el fajín, como ya hemos hablado, la placa de San Hermenegildo que donó Fernando Torellano, tras, me parece que eran 30 años de mérito durante su estancia en el Ejército de Aire, y el corazón que lleva la Virgen, el corazón de plata que ha hecho el mismo artesano que hizo la urna, Rafael Moreno, que fue regalado por Noa Martín, un bebé recién nacido que tenemos en la cofradía. Pues su primer regalo y donación. Su primer regalo fue el corazón que llevaba la Virgen, que, de los Dolores. Es muy llamativo que volviera el corazón, algo de Moreno, algo de la urna, algo del paso de Santo Sepulcro. Que lo lleve también la Virgen. A la Virgen, a la Virgen. Bien, pues David, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El domingo... Muchísimas gracias, Jesús. ¿Qué quiere que os diga? De que esto ha sido pues un lujo. Con comentaristas como así yo me puedo mantener callado todo el programa porque termina uno sabiendo qué es lo que termina con este tipo de invitados. Que bueno, que disfrutáis de pues ya hay jornada de Sábado Santo, que disfrutáis de lo que nos queda en la ciudad y que muchísimas gracias, lo dicho, por haber estado aquí con todos nuestros espectadores de Telemotril y con nosotros en esta mesa. Y a todos ustedes ahora les vamos a dejar un resumen de la cofradía del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de los Dolores, pero después nos vamos a ir de nuevo, nos vamos a ir acá a la Honda, porque la Virgen Dolorosa y el Santo Sepulcro desde la iglesia de Nuestra Señora del Carmen también hacía su estación de penitencia en la tarde de ayer.
A vuestra izquierda o para atrás. No hay los sitios. A la izquierda. Empezar el paso. ¡Vamos! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ejercicio del Vía Crucis. Primera estación. Jesús en el huerto de los olivos. Te adoramos, Cristo. Dándose un poco, se postró en tierra y rezó diciendo: Padre. Señor Jesús, en el huerto de los olivos sentiste lo difícil que era obedecer y aceptar la voluntad del Padre. Que haga tu voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestra. Al tercero a vuestra derecha. Venga, giramos. Vamos.
nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. A ver, paso atrás. Paramos, ¿eh? Jesús es condenado por el Sanedrín. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, y por tu santa cruz de Cristo. El Sanedrín en pleno Jesús le contestó, sí lo soy, y todos lo declararon. Nunca nadie. Padre nuestro que estás en el cielo.